Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Por la gracia del Señor, muy bien. Esa es una excelente respuesta. ¿No se escuchó, verdad? Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Es un gusto saludarlos nuevamente. Pues, si no nos conocemos todavía, mi nombre es Frank para servirles y somos de aquí de casa. Estamos en este tiempecito tomando un descansito del tiempo de misiones. Y el Señor nos tiene ahorita en este tiempo por acá. Estamos muy contentos de continuar aquí en casa y seguir sirviendo al Señor en lo que son las misiones locales. Pero en este día estamos contentos de que nos haya dado la oportunidad el Señor y el pastor Danny, que nos invitó nuevamente a compartir un tema muy importante el día de hoy en su bendita palabra. Entonces quiero invitarte que si tienes tu Biblia, ¿alguien necesita una Biblia, por cierto? Aquí tenemos Biblias atrasito. ¿Okay? ¿Alguien necesita una Biblia? Levante su mano. ¿No? Recuerden que somos Capilla Calvario y aquí una de las cosas que nos distingue es que estudiamos la Biblia, la palabra de Dios. Tomamos el tiempo preciso para estudiar la Biblia, la palabra de Dios y poder desglosarla, poder explicarla correctamente. Así es que si no traes tu Biblia, ahí atrás tenemos Biblias disponibles para ti. Y bueno, quiero invitarte en esta mañana gloriosa que vayas por favor al libro de Apocalipsis, por favorcito. El día de hoy, así como dice ahí en tu pantalla, vamos a estar examinando el capítulo 3 del libro de Apocalipsis y vamos a estar leyendo en este momento del versículo 7 al versículo 13. ¿Okay? Está cortito y vamos a leerlo y en reverencia a la palabra de Dios quiero invitarte en este día que te pongas de pie, solamente en reverencia a la bendita palabra del Señor. Entonces, has llegado a Apocalipsis, es el último libro de la Biblia. Lo vas a encontrar al final de tu Biblia, ahí está, capítulo 3. Y dice de esta manera, a partir del versículo 7 hasta el versículo 13. Después de esto, te voy a hacer una invitación a que estemos orando al Señor. Dice de esta manera el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que mueran. He aquí, ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Todos trajeron sus oídos el día de hoy o los dejaron en casa? A ver, tóquense por ahí sus orejitas, ¿sí? ¿Están frías? ¿Trajeron sus oídos? Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios aquí en este particular pasaje, si tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabes? Hay una promesa para nosotros en el Evangelio según San Juan. Jesucristo, hablando de su partida, dice él, ya no voy a estar con ustedes, le dice a los discípulos. Y ellos se empiezan a poner muy tristes y dicen, pero ¿cómo que te vas, Señor? Queremos ir contigo, le dice el Señor. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Entonces les deja una promesa y dice, pero enviaré a otro Consolador. ¿Y sabes de quién está hablando? Del Espíritu Santo de Dios, que mora dentro de Dios y está aquí en su iglesia. ¿Sabes? Esa promesa dice que Él nos guiará a su justicia, a su verdad, nos enseñará todas las cosas y aún nos recordará todo lo que hemos aprendido de parte de Él. ¿No crees que esa promesa es gloriosa de saber que tenemos a un maestro al lado de nosotros que nos puede guiar a su palabra, enseñarnos todo y aún recordarnos en el tiempo preciso? Quiero invitarte a orar en esta mañana y dentro de esta oración queremos rogarle al Señor en humildad que cumpla su promesa de lo que Él nos ha dicho en su palabra, que su palabra se haga viva, eficaz en nosotros y que en el tiempo perfecto
podamos no solo recordarla, sino ponerla por obra. Padre, el día de hoy estamos delante de tu presencia, ese lugar en donde siempre queremos permanecer, Señor. Señor, recordamos en esta mañana esa promesa que nos has dejado de tu Espíritu Santo. Él es el único Maestro que está aquí y que puede llevarnos a tu verdad, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que hagas real y viva esa promesa en nosotros, que por medio de este pasaje tú puedas hablarnos, Señor, a tu iglesia que está hambrienta en esta mañana, que está sedienta de ti, Señor. Padre, y que en el momento preciso podamos poner estas palabras por obra para que tú seas glorificado en todo. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Puede tomar su lugar, por favorcito. Bien, mira, muchos en este tiempo han dejado el libro de Apocalipsis a un lado, pensando que el libro de Apocalipsis, hemos escuchado por muchísimos años, que el libro de Apocalipsis es un libro muy difícil de entender. Recibía un mensaje el día de ayer de un amigo pastor y me dice, creo que el último libro que yo estudiaría sería el libro de Apocalipsis. Le hago la pregunta y le digo, ¿por qué crees eso? Porque la verdad es muy difícil de entender. Yo entro y hasta me da miedo, dice, tengo pesadillas cuando voy al libro de Apocalipsis. Pero ¿sabes una cosa? El libro de Apocalipsis es uno de los libros más fáciles de poder entender, ya que el libro de Apocalipsis tiene su propio bosquejo. En inglés se dice outline, ¿no? Su propia línea en la que te va diciendo cómo poder leerlo y cómo poder entenderlo. Si algún día tú tienes el interés, y ojalá que próximamente el pastor nos invite otra vez a compartir el libro de Apocalipsis, tal vez en una temporada, ¿no? Y poder examinar el libro de forma completa. Pero si algún día tienes la necesidad de entender el libro de Apocalipsis, ese bosquejo se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Quiero que vayas ahí, te invito a Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Mira, dice en este primer capítulo, el cual es la revelación de Jesucristo. El apóstol Juan ha sido exiliado, no sé si sabes la historia, fue llevado después de haber sido probado varias veces por el Imperio Romano, el gobierno de un emperador llamado Domiciano. Le había enviado a la muerte. Sin embargo, el apóstol Juan salió libre, salió ileso de varias pruebas que él recibió para ser llevado a la muerte en diferentes formas. Entonces había una promulgación del gobierno romano de que toda la persona que no muriera, claro, todos iban a morir y todos morían, pero Juan no murió. Y esa promulgación decía, la persona va a ser exiliada. Juan fue llevada a la isla de Patmos y dentro de este periodo, él se encuentra en esa forma solitaria en la isla de Patmos. El Señor se presenta delante de él. Esto se llama el primer capítulo, la revelación de Jesucristo. Entonces el Señor se presenta a Juan y le dice, escribe en un libro lo que ves. ¿Sabes lo que hace Juan? Obedientemente escucha la voz del Señor y el Señor le está dictando esta carta. Es una carta que va dirigida a las iglesias antiguas, que cada una de estas iglesias representaba la historia de la iglesia de todos los tiempos. No solamente eran iglesias reales que se encontraban en el tiempo del apóstol Juan, sino que representan el periodo de la iglesia de toda la historia de la iglesia. Son 7 periodos. Entonces, para entender el libro de Apocalipsis, quiero llevarte a capítulo 1, versículo 19, por favor. Dice la palabra de Dios ahí, versículo 19. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Si tú estás tomando notas, te recomiendo que tomes esta nota si te interesa leer el libro de Apocalipsis. El Señor Jesucristo, recuerda, le está diciendo a Juan, mijo, escriba todo lo que usted está oyendo y mándelo a las 7 iglesias de Asia Menor. Aquí va, versículo 19, pon atención. Dice, escribe las cosas que has visto. Esto es el capítulo 1, es llamada la revelación de Jesucristo, en la que Dios, Jesucristo mismo, le da instrucciones al apóstol Juan. Aquí viene el segundo punto o la segunda división. Y las cosas que son
Está hablando de la actualidad del tiempo presente, del cual el Señor le va a dar descripciones acerca de cada una de las iglesias de aquel tiempo y que corresponden aún a las características de la iglesia de este tiempo que estamos viviendo. Todas las iglesias que aparecen en capítulo 2 y capítulo 3, que es la segunda parte, se llama las cosas que son, el periodo o la historia de la iglesia. Cada una de estas iglesias tiene unas características para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Entonces, primer punto es lo que has visto, revelación de Jesucristo. Segundo punto del bosquejo es las cosas que son, la historia de la iglesia, capítulo 2 y capítulo 3. Y entonces dice, y las que han de ser después de estas. Allí inicia a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22. Esas son las divisiones del libro de Apocalipsis. Capítulo 1, revelación de Jesucristo. Capítulo 2 y 3, las cosas que son. Esa es la segunda parte, segunda división. Tercera división, las cosas que vendrán después de esto. Del capítulo 4 al capítulo 22. Del capítulo 4 al capítulo 22, la iglesia ya no aparece más en la escena, sino que vuelve a aparecer hasta Apocalipsis 19, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y en el capítulo 22, en el cual ya muestra la iglesia gloriosa, juntamente con el Espíritu Santo, Dios diciéndole al Señor, sí ven Señor Jesús, clamando desesperadamente para que el Señor regrese y cumpla cada una de sus promesas descritas en su bendita palabra. Bien, el día de hoy vamos a mirar la segunda división, que es a partir del versículo 2, del capítulo 2 y capítulo 3. Pero el día de hoy tenemos un tema muy importante que queremos compartir con ustedes, el cual es el tema de las misiones. Recuerda, son 7 iglesias. Cuando tú busques características acerca de tu vida, de tu ministerio y de tu comunidad como iglesia, el capítulo 2 y el capítulo 3, vas a encontrar mucha información de lo que Jesús sabe acerca de ti, de lo que Jesús sabe acerca de la condición de la iglesia aún en este tiempo. Quiero que las apuntes si es que estás tomando nota o las repitas conmigo. Esas iglesias se llaman así. Tú las puedes encontrar capítulo 2 y 3. La iglesia de Éfeso, ¿qué? Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. ¿Cuántas iglesias contamos? 7, ¿verdad? A ver, dígalas conmigo, a ver si es cierto. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. ¿Okay? 7 iglesias. El día de hoy vamos a estar estudiando la iglesia de Filadelfia. Y vamos a encontrar un tema muy importante que todos necesitamos entender, el tema de las misiones. ¿Y por qué es tan importante reconocer que el Señor nos reconoce como una iglesia misionera, una iglesia que es la que guarda la palabra del Señor? Déjame decirte algo muy importante antes de que entremos en esta sección de estudiar esta iglesia. Hay 2 iglesias que no reciben una reprensión. En cada una de las iglesias el Señor tiene un reproche y ve algo malo de esa iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso dice, es una iglesia bien trabajadora, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso está trabajando arduamente, tiene sana doctrina. Pero ¿qué crees que le ha pasado a la iglesia de Éfeso? Ha dejado a su primer amor. Y es el clásico cristiano que está siempre chambeando, trabajando, sirviendo al Señor y que se preocupa por la sana doctrina, pero que vive en un enfriamiento y se ha olvidado del Señor, ¿no? La iglesia de Pérgamo desafortunadamente se ha casado con el mundo. Y es una iglesia de clásico cristiano que tiene, no, sin ofender, ¿verdad? Si ahí resulta algo que te parezca en las películas parecido, es mera coincidencia. Pero la iglesia de Pérgamo es el clásico cristiano que tiene un piecito afuera en el mundo y que tiene un piecito adentro. Y un día es del mundo
y hace todo lo del mundo y un día hace todo como un cristiano, ¿no? De repente el domingo se pone la máscara de cristiano y ya se convierte en cristiano. La iglesia de Tiatira es una iglesia que vive continuamente haciendo sacrificios. Y es una iglesia que el Señor la ha rechazado porque inclusive hay una mujer ahí que se llama Jezabel que lleva a los hijos, a la iglesia misma, a corromperse y a estar practicando pecados continuamente, ¿no? Entonces el Señor tiene reprensiones muy duras para esa iglesia. Después viene la iglesia de Sardis. Y la iglesia de Sardis es una iglesia que está... ¿Has visto de repente cuando nos dormimos y estamos bien dormidos, ¿verdad? En medio del mensaje? ¡Hey, despiértate que ya se acabó el servicio! La iglesia de Sardis se quedó dormida de repente. Y dice el Señor, parece que estás viva, pero en realidad estás bien muerta. Reaviva las otras cosas que están para morir, porque yo vengo pronto, dice el Señor. Y después viene la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia de Filadelfia es una iglesia despierta. Es una iglesia que realmente está interesada en el estudio de la palabra, pero también en hacer evangelismo. Es una iglesia de oportunidades, es la que vamos a estudiar el día de hoy. Desafortunadamente tenemos que también hablar de la última iglesia, que no la vamos a tratar el día de hoy, ya será en otra ocasión, pero es la iglesia Odisea. Y es una iglesia que está experimentando una verdadera tibieza espiritual. No es ni frío ni caliente. Lo peor de esta iglesia que ha dejado Jesús y su palabra afuera de la puerta. Y el Señor está en esa iglesia ahí, tocando a la puerta. ¡Hey, déjenme entrar! Déjenme entrar, quiero entrar a la iglesia. Pero la iglesia dice, no, Señor, no te queremos aquí. No queremos tu palabra, no te queremos a ti. Y dice el Señor, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vaya, pues estos son los periodos de la iglesia. Entonces, cuando tú lees esa porción del capítulo 2 y el capítulo 3, te vas a identificar con algo ahí, que Dios está llamando y tocando a tu puerta y diciéndote, hey, esta es la descripción de la iglesia, de la condición en la que te encuentras. Ahora, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, que vamos a estudiar el día de hoy, no tienen una reprensión, sino que el Señor tiene halagos para esta iglesia por las cosas que están haciendo conforme a su bendita palabra. Bueno, ¿qué les parece si vamos, no? Ya es mucha introducción. Vamos entonces a el capítulo 3, versículo 7, y vamos a estudiar esta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Recuerda que Juan tiene la responsabilidad de estar escribiendo. Él solamente se convierte en un amanuense y todo lo que se le está dictando lo está escribiendo en esta carta a esta iglesia de Filadelfia. Y le dice el Señor, escribe al ángel. Cuando dice escribe al ángel, realmente Jesús no está diciendo de un ángel del cielo que va a venir y va a recibir una carta. Obviamente no se trata de este tipo de ángel. La palabra ángel, que significa ayelos en el idioma original, nos habla de un mensajero. Esto es, escríbele al pastor, al predicador, al que está al frente de la iglesia y tiene que compartir el mensaje con todos. Escríbele una cartita. Imagínate, Dani, que de repente por ahí te llegara una carta y que dijera, ahí te va una carta del Señor Jesús. Fue dictada por Él, ¿no? Es exactamente lo que está haciendo el Señor y dice, escríbele al mensajero de la iglesia que está en Filadelfia. Esta ciudad de Filadelfia, su nombre, lo que significa en el griego original, que es en el idioma que está escrito, significa amor fraternal. Se compone de dos palabras. La palabra philos, que es el amor filial, y la palabra adelphos, que quiere decir a hermano. No tiene un sentido cristiano, no quiere decir que era una ciudad cristiana. Al contrario, era una ciudad ciertamente muy pagana. Se dice que el rey de Pérgamo, llamado Atalos, le entregó esta ciudad a su hermano, se llamaba Eumenes, hasta lo escribí aquí porque está medio raro. Le entregó esta ciudad de regalo porque tenía un gran amor fraternal para con él. Pero déjame decirte realmente en dónde radica el verdadero significado de esta iglesia. Cuando hablamos de amor fraternal, sobre todo en una iglesia, y en esta primera descripción de esta iglesia de Filadelfia, podemos darnos cuenta de que era una iglesia que el Señor reconocía, en el cual había amor. ¿Sabes, mis amigos, mis hermanos?
En este tiempo que estamos viviendo, es difícil encontrar una iglesia llena de amor. Tal vez la encuestas llenas de muchas personas, pero eso no significa que haya un verdadero amor fraternal. Es triste y lamentable cuando de repente llegas a algún lugar y puedes estar ahí hasta 3, 4 meses y nadie se da cuenta que tú llegas ahí, ¿no? A nadie le importa. No hay un recibimiento, no hay un seguimiento, no hay una visitación tal vez. Los pastores, los líderes están tan ocupados que no tienen el tiempo para irte a saludar y darte una bienvenida en esa iglesia. A mí me ha tocado de muy chico estar en iglesias de estas maneras en las que nunca se miraba un verdadero amor fraternal. La iglesia de Filadelfia es reconocida por tener y cumplir este mandamiento. ¿Cuál mandamiento, Pancho? Te invito por favor que vayas a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 13, por favorcito, versículo 34 y 35. El Señor Jesucristo le deja un mandamiento nuevo a los discípulos. ¿Alguien recuerda los 10 mandamientos? ¿Sí? 10 mandamientos que estaban descritos en la ley de Jehová en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel y que nosotros se han hecho reales, visibles, palpables por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Alguien de aquí puede levantar la mano y decir, yo sí cumplo los 10 mandamientos? Porque me gusta, ya está uno. Me gustaría hablar con usted después del servicio y que me diga cómo le hace, de verdad, porque yo tengo 45 años sirviendo al Señor, de conocer al Señor y nunca he podido cumplir esos 10 mandamientos, ¿no? Pero sé que en Jesucristo se cumplieron totalmente al pie de la letra y en Él puedo estar seguro. Y yo sé que en Él que los ha cumplido, yo simplemente busco el mantenerme en Cristo porque Él los ha cumplido por mí y Él ha pagado el precio que la ley estaba demandando, la cual es el precio del pecado era la muerte y Él murió por mi causa. Pero el Señor Jesucristo añade dentro de estos 10 mandamientos un nuevo mandamiento. San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Si estás ahí, dice de esta manera: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ayúdenme a repetir esta última frase, por favor. A la 1, a las 2 y a las 3. Si tuviereis amor los unos con los otros. Este es el nuevo mandamiento. Y la iglesia de Filadelfia, que es amor fraternal, se caracterizaba por ser una iglesia en la que la comunión, la convivencia y la relación dentro de la iglesia se establecía en el amor de Cristo. Es tan raro, ¿no? De repente que afuera le queremos decir a las personas, oye, acércate al Señor, Cristo te ama, mira, y de repente queremos amar a todo el mundo, pero dentro de nuestro propio hogar, de nuestra propia casa, no queremos amar primeramente a los nuestros, ¿no? No queremos demostrar esa forma de amor fraternal. Me encanta la iglesia de Capilla Calvario El Puente. ¿Sabes por qué? Porque al menos un domingo al mes hay convivencia. Y yo vengo porque está bien, ¿no? La hermana Rosy hace unas salsas, qué bárbaro, ¿no? Y unos frijolitos y cuando hay pozole y cuando hay, de repente estamos aquí conviviendo y no nos hemos dado cuenta que en esas mesitas que se ponen ahí, lo que estamos haciendo no es simplemente pasar un buen rato, sino es el poder compartir este amor fraternal que hemos recibido de parte de Jesús. Y qué importante, mis queridos amigos, porque como Capilla Calvario El Puente, al igual que la iglesia de Filadelfia, podemos demostrar ese amor dentro de la fraternidad, de la comunidad de la iglesia. Qué hermoso que fuéramos conocidos como una iglesia que verdaderamente desprende ese amor. Y que digan, tú estás en Capilla Calvario del Puente, se nota, la verdad, son una iglesia llena de amor, llena de compañerismo cristiano. Esto es lo que significa la palabra Filadelfia. Dice entonces, seguimos leyendo lo que está dictando Jesucristo y le dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Sabes? Lo primero que Jesús quiere demostrarle a esta iglesia dentro de esta carta son sus atributos perfectos. Y el atributo perfecto
en el que podemos acercarnos al Señor plenamente es su santidad. Sabemos que Él es santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, el Señor se presenta delante de este profeta Isaías y ¿sabes lo que ve? Ve al Señor Todopoderoso sentado en su trono y los serafines que están dando vuelta alrededor del trono. ¿Y sabes cómo le llaman al Señor? Santo, 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 reconociendo su santidad. La palabra santo significa apartado. Es kadosh, quiere decir está separado del pecado. Dios no puede ser tentado, Él no puede pecar. Él, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, nos dice el libro de Hebreos que Él fue tentado en todo, mas no se halló pecado en Él. Nosotros podemos disfrutar de la santidad de Jesucristo al permanecer en Él en todo momento. Y eso dice la palabra, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. A lo mejor que te viste en el espejo el día de hoy y de repente dijiste, híjole, yo no me veo muy santo que digamos, ¿no? Y luego vas y le preguntas a tu esposa y a tus hijos, oye, ¿cómo me ven? ¿Sí me veo muy santo? Híjole, papi, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no calificas. Sin embargo, la palabra dice que nosotros somos santos en Cristo Jesús. Y Él se presenta como el santo, el verdadero, pero también en su potestad y en su gobierno, Él tiene la llave de David. Y todo lo que Él hace en su soberanía perfecta, lo hace en absoluto. Quiere decir, cuando el Señor abre una puerta, Él realmente la deja abierta para cada uno de nosotros como posibilidades, como oportunidades para poder agradarle y glorificarle a Él. Pero cuando Él cierra una puerta, Él la cierra totalmente para que nada nos pueda quitar la vista de la gloria del Señor. ¿Sabes? El día de antier precisamente recibí una llamada de esta persona que estaba insistiendo por muchos años en una relación. La relación en la que esta persona se encontraba era muy desgastante. Sin embargo, dice, es que yo amo tanto a esta persona, no puedo alejarme. ¿Qué puedo hacer? No la quiero perder y estoy así desesperado. Y simplemente lo que vino a mi cabeza es, hey, ¿eres cristiano? Sí. ¿Caminas dentro de la voluntad del Señor? Pues sí. Pero yo quiero a esta persona, yo no quiero apartarme de... Digo, pero ¿no sabes que la palabra de Dios dice que Él es soberano y absoluto? Y cuando Él cierra una puerta, Él la cierra genuinamente. Y cuando Él abre una puerta de oportunidades, Él realmente está abriendo esta puerta. Es tan glorioso mirar que cada día, cada uno de nosotros tenemos oportunidades en la gracia de Dios. Y Él abre puertas, ¿correcto? ¿Sí? Ha abierto puertas para ti, pero también ha cerrado puertas, ¿verdad? Que nadie puede abrir. Y esta es la forma en la que Jesús se presenta con un gobierno absoluto. Versículo 8 le dice a la iglesia lo que Jesús sabe de la iglesia. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjate, lo más importante que podemos reconocer acerca de Jesús es que Él conoce nuestras obras. Yo no te conozco. Algunos los conozco por un tiempo, ¿no? Y sé más o menos quiénes son, dónde viven, lo que hacen. Algunas personas se presentan y me dicen, yo soy de aquí y hago esto. Gloria al Señor, ¿no? Qué bueno que podemos conocernos en el área de comunidad de la iglesia. Pero realmente yo no vivo contigo, ¿no? Y no sé, no te puedo conocer más allá de lo que te conocen en tu casa. Pero aún de lo que te conocen en tu casa, hay un conocimiento más pleno y más completo. Esto es lo que Jesús conoce de ti. Y el Señor te conoce en la intimidad. Él sabe por lo que estás pasando en este momento. El Señor conoce las obras de la iglesia de Filadelfia. Dice, yo conozco tus obras. Recordemos que cada una de las cosas que hacemos o no hacemos deben de llevar siempre como prioridad y como punto final o propósito el poder glorificar al Señor. No es mi propósito, no es mi sueño, no es mi visión, es la gloria de Dios lo que cada día buscamos. Dice el Señor, yo conozco tus obras. He aquí,
he puesto delante de ti una puerta abierta. Cuando nosotros vemos lo que realmente significa una puerta abierta, y sobre todo lo que dice el Señor, la cual nadie puede cerrar, es una puerta que el Señor ha abierto y es una oportunidad en la gracia de Dios que tenemos para poder servir al Señor, para poder mantenernos en Él. ¿Sabes? El apóstol Pablo nos da un poquito acerca de lo que realmente significa el tener una puerta abierta. Segunda de Corintios, por favor, si tienes ahí en tu Biblia, Segunda de Corintios, capítulo 2, a partir del versículo 12. No sé si estás ahí en tu Biblia. Y fíjate cómo Pablo nos puede explicar lo que significa para él tener una puerta abierta. Ahí está arriba. Dice Pablo, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió, ¿qué dice? Puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Aquí en este pasaje, el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Corintios en su segunda carta que realmente en cada lugar donde llegaba había puertas abiertas. En cierta ocasión, Dios cerró una puerta. Y Pablo, en su segundo viaje misionero, quiere regresar al mismo lugar a donde él estaba, ¿no? Yo te puedo hablar un poquito acerca de lo que significa esto. Por ejemplo, nosotros estábamos por 5 años trabajando continuamente en el estado de Michoacán actualmente, y estos últimos 2 años pues tardamos en lo que era el área de Pátzcuaro y el área de Morelia. Y allí nos estacionamos y estuvimos sirviendo al Señor en todas estas áreas. De repente, en este mes de enero, que nosotros terminamos, al final de diciembre, terminamos las misiones, le digo a mi esposa, pues vamos a orar al Señor para regresar nuevamente a este lugar, ¿no? Ya sentimos que extrañamos Morelia. Ahí pues se convirtió en nuestra casa por esos últimos 2 añitos y la verdad nos enamoramos de la ciudad, nos enamoramos del estado de Michoacán y queremos regresar. Y cosa curiosa, empezamos a orar al Señor, pero miramos que Él está cerrando una puerta. Pablo, allá en Hechos capítulo 16, quiere regresar a Asia Menor y dice él, ya me voy otra vez a llevar misiones allá en Asia Menor. Y el Señor le dice, no, mijo, no vas a ir. El Espíritu se lo impidió. Entonces Pablo se siente un poco confundido, así como nosotros, mi esposa y un servidor, y empieza a orar y el Espíritu de repente el Señor le habla de noche y le aparece un hombre macedonio, que es la parte de Europa, y le dice, vente para acá, te necesitamos acá. Entonces Pablo reconoce que Jesucristo, aquel que le ha enviado a las misiones, cierra puertas y dice, no vas a ir. Pero también abre nuevas puertas y oportunidades. Entonces dice el Señor a esta iglesia de Filadelfia, te he dejado una puerta abierta que nadie puede cerrar. Leímos ahí lo que Pablo decía, está pidiéndole a la iglesia para que se abra una nueva puerta. ¿Para qué dice ahí? Para predicar el evangelio. Quiero llevarte a otro pasaje, por favor, y se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 16, el versículo 5 y 9. Y dice 1 de Corintios capítulo 16, el apóstol Pablo hablando también. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Versículo 6, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Versículo 7, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto, ¿qué dice ahí, perdón? Puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Sabes? El apóstol Pablo nuevamente dice, quiero ir a este lugar, pero obviamente no voy a poder pasar, pero sí puedo pasar por Macedonia. Y cuando llegue ahí con ustedes, no quiero solamente ir de paso, quiero quedarme un buen tiempo, ¿no? Ahí estacionarme con ustedes, pero por ahorita no puedo, porque se me ha abierto una puerta grande para seguir predicando el evangelio. ¿Sabes? Una iglesia que tiene una puerta abierta es una iglesia que tiene oportunidades. Filadelfia es reconocida como una iglesia misionera.
De primera instancia se dice que Filadelfia era un lugar tan pagano en el que había muchos templos. Se le llamó la pequeña Atenas. Tenía la responsabilidad de ser una iglesia misionera para poder extender la cultura greco-romana. Sin embargo, el Señor reconoce que esta es una iglesia en la cual el Señor deja una puerta abierta para que la iglesia local empiece a ver oportunidades a donde quiera que esas personas puedan ser enviadas. ¿Sabes? Tenemos una clase que se llama Misionología, la iglesia que habla acerca de las misiones, cómo hacer misiones, y regularmente los jóvenes en la escuela donde el Señor nos permite servir nos preguntan: bueno, Pancho, ¿y cómo puedo hacerle para irme a China, para irme a la India, para irme al Ecuador, para irme aquí? Bueno, lo primero que debemos de hacer es aprender a hacer misiones en la iglesia local, en las ciudades en donde Dios nos ha puesto. Es tan hermoso el poder decir y tener un sentimiento de decir: quiero irme a África a servir al Señor. Pero en nuestra casa no queremos a veces ni lavar los platos, ¿verdad? Y a veces queremos ser misioneros del otro lado del mundo. Y decimos: es que me quiero ir a otro lugar a poder servir y a poder predicar el evangelio. Pero en nuestra colonia ni siquiera queremos hacer nada para predicar el evangelio, ¿verdad? Y sabes, el Señor ha puesto puertas abiertas en cada lugar en donde nosotros nos encontramos. Cuenta una anécdota de este predicador Charles Spurgeon, que se encontró a una persona después de una predicación de misiones, y esta persona se emocionó y le dijo: Señor Charles Spurgeon, yo quiero que usted me diga cómo puedo predicar el evangelio. Dios no me abre puertas a mí. Yo quiero ser misionero, pero realmente en mi trabajo no podría hacerlo. Le dice Charles Spurgeon a este hombre: ¿usted a qué se dedica? Le contesta el hombre: pues yo trabajo en la máquina de un tren. ¿Qué es lo que hace? Pues estoy continuamente echando carbón a esta máquina del tren. ¿Y cuántas personas están a su alrededor? Solamente 2 personas. 2 personas. Y disculpe, ¿esas 2 personas son cristianas? Le dice este hombre: no lo sé. Ahí tiene una puerta abierta. ¿Te das cuenta qué tan sencillo es las puertas que el Señor abre de oportunidades para predicar el evangelio, dijera el apóstol Pablo, para poder hacer misiones? Hay personas que dicen: yo no puedo salir a las misiones. Me gustaría salir a una misión, me gustaría ir y llevar el evangelio, pero la verdad estoy bien ocupado en mi casa porque tengo mucho trabajo. ¿Cuántos son de familia? Pues somos 7. ¿Ya todos son cristianos? ¿Conocen el evangelio? No, pues nada más yo. Ahí está una puerta abierta. Ahí está tu campo misionero. Dios ha abierto una puerta en tu familia, en tu casa, en tu comunidad, en tu colonia, para que puedas glorificar al Señor en esto. Filadelfia es reconocida como una iglesia que tiene puertas abiertas de oportunidades. Puertas abiertas que también significan la oportunidad de poder servir al Señor. Sabes, estamos en el 2023 y muchos de ustedes ya tienen un tiempecito por acá. Algunos tienen ya años, algunos tienen meses, algunos tienen ya semanas. Pero déjame decirte que el tiempo en el que el Señor nos permite ser parte de una comunidad es la oportunidad de puertas abiertas que tenemos. Hay personas que dicen: es que yo no sé en qué puedo servir. Bueno, tenemos un trapeador, tenemos una escoba, un recogedor, tenemos los baños, tenemos la oportunidad de poder servir a las personas aquí en la puerta. Tenemos, mira, el grupo de alabanza que debería de estar aquí ya formado, ¿verdad? Hay muchas oportunidades de poder servir al Señor. Y estas son puertas abiertas que el Señor nos permite. Al final de este mensaje vamos a hablar un poquito de todas las puertas abiertas que Dios abrió durante el periodo de la historia de la iglesia que representa Filadelfia, que es el tiempo de las misiones, el siglo XVIII. Pero quiero continuar con la descripción. Dice el Señor, fíjate: la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sabes algo que reconocemos de esta iglesia? Como lo reconoce nuestro Señor Jesucristo, es que es una iglesia que tiene poca fuerza,
Es una iglesia que no tiene mucha influencia en el mundo. Es una iglesia que tal vez no es muy reconocida en las redes sociales, ¿no? Por decirlo en este tiempo. Que no es tan famosita y que la gente realmente no se siente muy atraída a esta iglesia. Me recuerda a Capilla Calvario el Puente. Una iglesia que es una iglesia que de cierta manera es débil, que no es muy famosa, que no es muy influyente. Me encontraba hace 2 años en una conferencia de pastores. Esto no lo grabes, por favor. Pero me encontraba en una conferencia de pastores hace 2 años y las personas se acercan y empiezan a preguntarte: hey Pancho, ¿en qué iglesia estás? ¿En dónde te congregas? Ahí en Tecate, en Capilla Calvario el Puente. ¿En cuál? Capilla Calvario. Ay, ¿Capilla Calvario en Tecate? Sí, estamos ahí por la calzada Universidad, ahí en el Boulevard. Colonia Heroico Militar y toda la descripción, ¿no? ¿Cómo se llama? El Puente. Pues nunca la hemos oído. No es una iglesia famosa. No es una iglesia. ¿Cuántos se congregan? Pues somos como, a ver, déjame contarlos. 1, 2, 3, 4, 6. Sí, como 10, 12 personas. Dice, ¿ahí es una iglesia? Y esta persona tal vez quiso ser un poquito ofensivo y dijo: es una de esas iglesias, escucha esto, no te ofendas, pero fue como respondió: de ser una de esas iglesias esquineras. Pues me salió lo michoacano en ese momento y le digo: ¿cómo supites, Vali? Sí, estamos en una esquina y estamos, ¿no? Pero ustedes, ¿qué onda? O sea, no son famosos, no se ven. ¿Qué onda con ustedes? No son muy influyentes. O sea, no, la gente no los conoce en un gran espectro así global y ya se me salió la palabra, perdón. Pero así tan grandioso, ¿no? Dije, claro. Somos una iglesia débil, somos una iglesia pequeña, pero gloria a Dios por ello. Porque el Señor reconoce que Filadelfia, siendo una iglesia pequeña, depende totalmente del Señor. No se trata de qué tanta fuerza, de qué tanta influencia, de qué tanta fama puedas tener, sino realmente cuánto es la dependencia que tenemos para con Dios. ¿Te acuerdas de Sansón? Ahí en el capítulo 16 de Jueces, Sansón estaba grandote, era con sus trenzotas, así el pelo largo, y era un hombre bruto, con mucha fuerza, pero muy poca dependencia de Dios. Le faltaban realmente la forma de sumisión al Señor en esta excesiva fuerza que tenía. Yo quiero decirte una cosa. ¿De qué nos serviría a Capilla Calvario el Puente ser una iglesia grandiosa, llena de personas que ni siquiera cupiéramos aquí y abran la puerta para que quepan todos alrededor? No estoy diciendo que no es necesario, no te estoy diciendo que no es nuestro deseo. Claro que sí, pero ¿de qué serviría tener una iglesia llena de personas que realmente no tuvieran una dependencia del Señor, que no vivieran en una verdadera santidad y que no hubiera esta necesidad de Jesús y de su bendita palabra? ¿Verdad? Y sabes que en este tiempo es lo de hoy. Mientras más fuerza tengas, mientras más fama, mientras más influencia, mientras más reconocimiento, más likes en el Facebook, eres más importante para todos. Qué hermoso que el Señor nos pueda reconocer, Capilla Calvario el Puente, como una iglesia que tienes poca fuerza, eres debilucha. Quiero llevarte a un pasaje en el que realmente nos da ánimo de ser una iglesia como Filadelfia, que tiene puertas abiertas de oportunidades, pero que tal vez somos pocos, que tal vez no somos tan influyentes, que tal vez no somos reconocidas. Segunda de Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo nos habla de algo en el que él puede identificarse. Capítulo 12, versículo 9 y 10. El apóstol Pablo está rogándole al Señor que quite de él este aguijón en la carne. 3 veces le ha rogado al Señor y le dice: Señor, soy tan débil. Allá en Romanos capítulo 7, no vayas ahí, pero Pablo reconoce y dice: lo bueno que quiero hacer no lo hago, mas lo malo que no quiero, eso es lo que vengo haciendo. Y Pablo dice: soy un pobre miserable, estoy perdido realmente. Pero no se queda ahí, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Te identificas con Pablo de repente? ¿Cuántos días a la semana? Yo los 7 días a la semana estoy diciendo: híjole, miserable de mí, ¿quién me puede librar de esta carnota, no de esta chuletota que me lleva continuamente a hacer todo lo que no quiero hacer?
Y estoy batallando en mi vida. Y soy débil. Y soy frágil. Y necesito del Señor día con día. Como el apóstol Pablo. Pablo se encuentra orando al Señor y le dice: Señor, ya quítame este pecado, hombre. Ya quítame este aguijón en la carne. Sin embargo, la respuesta de Cristo para Pablo es versículo 9 del capítulo 12 de 2 de Corintios. Dice: y me ha dicho, ¿qué dice ahí? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjate lo que dice allí el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué dice ahí? Entonces soy fuerte. Y es en la verdadera debilidad en donde tú y yo como iglesia podemos demostrar una verdadera dependencia del Señor. Cuando somos débiles, entonces reposa sobre nosotros el poder de Cristo. Capilla Calvario, el puente, puede ser reconocida. Gloria a Dios por ello. Gloríate, o sea, alégrate de que nos reconozcan como una iglesia debilucha tal vez. O una iglesia esquinera, como decía esta persona, pero el poder de Cristo sigue reposando sobre nosotros. No necesitamos, y no digo que no sea necesario y que no es parte de la iglesia, pero no tenemos que acudir a ciertos trucos, ¿no? Para empezar a llenar la iglesia, ni a programas de igle crecimiento para poder llenar la iglesia completamente. No, ¿sabes? Hay dos cosas que demuestran el crecimiento de la iglesia en la iglesia primitiva. Número 1, la predicación del evangelio. Se está llevando a cabo la predicación del evangelio. Número 2, una vez que predicamos el evangelio, el discipulado. Me encanta cómo mi hermano Dani tiene esta preocupación por estar discipulando la iglesia continuamente. De poder estudiar un libro que nos lleve primeramente en la madurez, y una vez que estemos maduros, completos en Cristo, podamos reproducirnos como iglesia y poder alcanzar a los demás. Entonces vamos a mirar una iglesia que empieza a dar fruto. Entonces vamos a mirar cómo la iglesia empieza a llenarse de nuevas almas. ¿Saben quiénes van a ser los maestros? Ustedes. ¿Saben quiénes van a ser los discipuladores? Ustedes. ¿Por qué? Porque se tomó el tiempo para discipular a la iglesia correctamente y poder alcanzar realmente a todos aquellos que están necesitados de seguir escuchando el evangelio. Dice entonces que esta iglesia es reconocida por tener poca fuerza. Y algo que reconoce el Señor es que dice poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos cosas que van de la mano. Número 1, guardar la palabra del Señor. Fíjate lo que dice San Juan, capítulo 14, versículo 23 al 24. Ahí en el Evangelio, según San Juan, otra promesa de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 23, dice el Señor Jesucristo: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué dice ahí? Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿No es hermoso realmente el poder ser reconocido como una iglesia, como un cristiano? Eres debilucho, eres frágil, no eres tan influyente, no eres tan famoso, ¿no? Al amor que ni en tu casa te conocen, gloria a Dios por ello. ¡Qué bueno! Pero guardas la palabra del Señor y no has negado el nombre del Señor. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, 16 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. ¿Sabes? El ser reconocidos por cristianos que guardamos la palabra de Dios. Que tal vez no tenemos muchas campañas evangelísticas, que tal vez no tenemos muchos servicios de milagros y prodigios y muchos movimientos continuos, o tal vez muchos servicios que puedan atraer a las personas, pero hasta el momento
Hemos sido una iglesia que ha guardado la palabra del Señor y que no nos avergonzamos de poder predicar el Evangelio y ser reconocidos como cristianos débiles en los cuales reposa sobre nosotros el poder de Cristo. ¿Sabes? El Señor Jesucristo reconoce esto de la iglesia de Filadelfia. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Sabes? En la iglesia de Esmirna había esta sinagoga de Satanás que realmente nos habla de un grupo de judíos o judaizantes, personas religiosas que estaban atacando continuamente la iglesia como delatores, entregándolos para que los cristianos fueran llevados a la muerte. Cosa curiosa que en la iglesia de Filadelfia vuelve a aparecer la sinagoga de Satanás. Lo que realmente el Señor Jesús está diciendo, estos que parecen ser judíos, sinagoga es el lugar, la iglesia, básicamente, donde se congregaban los judíos a estudiar. Pero el Señor lo hace de forma figurativa para poder demostrar que hay una iglesia falsa dentro de la verdadera iglesia. Y hay personas que se dicen ser judíos, que realmente está diciendo adoradores de Dios, pero que realmente no lo son. Y los ha encontrado mentirosos. No son judíos todos aquellos que provienen de Abraham, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Es parte del Señor. No todo aquel que está en la iglesia puede llegar a ser un cristiano, no por el hecho de que cantas alabanzas, vienes a la iglesia, ya te dices, pues ya soy cristiano, gloria a Dios, aleluya. El Señor realmente reconoce que hay un grupo, una iglesia, que es una sinagoga de Satanás. Ahora, la buena noticia es que cuando la iglesia verdadera, la iglesia que guarda la palabra, la iglesia que no se avergüenza del Señor, se mantiene firme, ¿sabes cuál es el resultado de esto? Podemos alcanzar a todos aquellos que realmente necesitan escuchar el Evangelio. Una de las cosas que decía el pastor Miguel Núñez no hace mucho tiempo en un mensaje acerca del evangelismo, decía él, en este tiempo que nos encontramos, la iglesia, escucha esto, se escucha chistoso, la iglesia tiene más necesidad de ser evangelizada que el mundo mismo. No está diciendo que el mundo no necesita evangelismo, está diciendo que la iglesia se encuentra en una grande necesidad de conocer a Jesús y su palabra, de conocer el verdadero evangelio nuevamente. Y esta es una iglesia que está creciendo a grandes rasgos, pero que desafortunadamente no hay sana doctrina, no hay predicación del evangelio, no hay un amor genuino dentro de la iglesia, que todo se convierte en puras obras y eventos, en el que realmente no hay una comunión estrecha en amor fraternal conforme al amor de la palabra. Entonces dice Jesús, estos van a ser alcanzados y van a llegar al punto de que van a adorar juntamente contigo. Yo haré que se postren a tus pies. No está hablando de algo de humillación de ellos para con nosotros. Nosotros no vamos a recibir adoración, no recibimos adoración, pero vamos a llegar a adorar al Señor juntos si realmente podemos alcanzar a esta iglesia que se ha desviado. Y esa es una grande oportunidad, es una puerta abierta. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. ¿Sabes? Nosotros como iglesia de Cristo, que estamos comprometidos con el Señor en guardar su bendita palabra, tenemos una promesa factible. Dice el Señor, tú has guardado la palabra de mi paciencia, ahora yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir para probar a los moradores de la tierra. Pancho, ¿qué es esto? Mis amigos, el tiempo del regreso del Señor por su iglesia, santa, gloriosa, pura, sin mancha y sin arruga, está muy cerca. El Señor se encuentra a las puertas. Hay personas que me preguntan, Pancho, pero ¿hace cuánto tiempo, 2000 años y más, que la gente sigue diciendo que el Señor va a regresar y no ha regresado? Y la mayoría de personas que dicen esto o hacen esta pregunta, desafortunadamente son cristianos, que están viviendo vidas como si el Señor nunca fuera a regresar. O de una manera incongruente, conociendo que el Señor regresará por su iglesia, pero viviendo vidas impías,
desafortunadamente. Y sabes, dice el Señor que si somos la iglesia de Filadelfia que guarda la palabra del Señor, Él nos guardará de la ira venidera. Cuando el arrebatamiento se lleve a cabo, que no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que el Señor cada día está más cerca. Le hicieron una entrevista a este pastor de Riverside, California, se llama Greg Laurie, y le hicieron una pregunta y le dijeron, ¿cuándo va a regresar el Señor? Querían una fecha, un día. Él le responde, no lo sé, pero es que ya pasaron 2000 y tantos años y no ha regresado. La respuesta del pastor Greg Laurie fue, estamos 2000 y tantos años más cerca de la venida del Señor. El Señor mismo dice su palabra, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice que el Señor está cerca a las puertas y el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes, en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Dice Pablo, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Yo me aliento de saber que el Señor está cerca, pero después de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia, viene un tiempo horrible. 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios, en un periodo de 3 años y medio, que es la tribulación, y 3 años y medio, llamada la gran tribulación. 7 años de horrible gobierno establecido por el anticristo, una religión única por medio del falso profeta, y todo esto va a ser juicio tras juicio para poder probar a los moradores de esta tierra. La iglesia de Cristo, como te dije al principio en el bosquejo, no se encuentra en este periodo. La iglesia de Cristo va a ser guardada de la ira venidera. ¿Cuál es la recompensa por guardar la palabra de Dios? Que el Señor nos promete que tú y yo no estaremos en este tiempo de tribulación y gran tribulación. ¿No te da gozo el saber esto? Para vivir vidas piadosas y santas día con día, guardando la palabra del Señor. Versículo 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. 5 coronas se nos prometen en la palabra de Dios. Y esas 5 coronas y galardones son promesas que vamos a recibir. Dice la palabra de Dios que el Señor viene pronto y su galardón con Él para recompensar a cada uno de nosotros. Yo estoy ansioso, hermano, no por lo que voy a recibir, porque dice la palabra que vamos a recibir coronas y galardones. Pero esto no es lo que me motiva. ¿Sabes lo que verdaderamente me motiva? Que voy a tomar esta corona que voy a recibir. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 4 y 5, que vamos a estar delante del trono y vamos a arrojar esas coronas a sus pies. Y vamos a poder glorificar su nombre al que está sentado en el trono y al Cordero. Y esto debe de ser una motivación diaria para nosotros. Dice el Señor, retén lo que tienes. La iglesia de Filadelfia había retenido la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios y las oportunidades de tener una puerta abierta a cada oportunidad que el Señor nos presenta. Evangelismo, misiones, servicio, adorar al Señor, bendecir al Señor con nuestras vidas, son puertas abiertas que tenemos. Dice el Señor, retén eso, es todo lo que necesitas. ¿Es todo, Señor? ¿No debo de producir más obras y ir a todos los eventos y estar aquí y estar allá? No, lo más importante, son buenos los eventos, qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero lo más importante es poder guardar nuestra comunión íntima y personal para con Dios. Dice la palabra de Dios, ¿de qué sirve si ganaras a todo el mundo y tu propia alma se pierde, hermano? Y viene la pregunta, ¿cómo está nuestra relación íntima y personal con Dios? ¿Cómo está nuestra vida devocional en el Señor, en su bendita palabra? Decía Armando, la oración, hermanos, es lo más importante. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de comunión con Él?
Retén lo que tienes para que tu corona esté segura para aquel día que nos presentemos delante de su presencia, como Dios le promete a la iglesia de Filadelfia. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Sabes? Al que venciere, la situación en la que puedas encontrarte. Déjame te hablo un poquito de esta situación. La iglesia de Éfeso ha dejado su primer amor. Dios le dice, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Vencer la situación de la relación rota con nuestro Señor Jesucristo. Ser restaurado en esto. Vence esa situación por la gracia de Dios. La iglesia de Esmirna simplemente tiene miedo de morir. Y dice el Señor, no tengas miedo de lo que te va a pasar. ¿Has sentido que quieres servir al Señor y dices, es que tengo miedo? Yo también tengo miedo. Mi esposa y yo tenemos miedo cada vez que salimos a misiones. Estamos saliendo para el estado de Chiapas próximamente. Tenemos miedo porque están las cosas feas por allá en la sierra y donde quiera. Pero con miedo y todo, dice el Señor, no tengas miedo de lo que va a suceder. ¿Tienes miedo de hablarle a tus compañeros, a tu familia de Cristo? No tengas miedo de lo que te va a suceder. ¿Qué te puede pasar? Que te rechacen, que te ofenden, que te insulten, que te escupan. Al Señor le pasó todo esto. Vence esa situación. La iglesia de Pérgamo se casó con el mundo. Se llevó en un matrimonio con el mundo y ahora el cristiano y la iglesia viven comprometidos, casados con el mundo. Dice el Señor, vence esa situación. La iglesia de Tiatira vive totalmente sacrificando a los ídolos y vive en este compromiso en la idolatría, en los sacrificios, a todo aquello que ha hecho ídolo. ¿Quieres saber si tienes un ídolo en tu vida? Lo que ocupe el mayor tiempo de tu vida, lo que ocupe el mayor pensamiento, lo que ocupe tus finanzas, todo lo que llene y tome el primer lugar en tu vida, ese es tu Dios, ese es un ídolo. Tenemos que examinarnos día con día en esto. Pero si vences esa situación, el Señor dice, yo te haré columna, yo te pondré mi nombre nuevo. La iglesia de Sardis es una iglesia dormida. Dice el Señor, hey, despiértate, wake up. Revive las cosas que están para morir. Señor, es que ya casi ya ando arrastrando la cobija. Hey, reaviva las otras cosas que están para morir. Vence esa situación de pereza. Vence esa situación de muerte en tu vida. Y yo te haré columna en el templo de mi Dios. La iglesia de Filadelfia no tiene una reprensión, pero viene la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea dice, la iglesia está tibia, es un cristiano tibio, no es frío ni es caliente. Dice el Señor, te voy a vomitar de mi boca. Escucha la voz del Señor cuando esté tocando a las puertas de tu corazón. Dile, Señor, pásale, quiero cenar contigo, quiero estar contigo, Señor, escucho tu voz, quiero tu palabra. Vence esa situación, dice el Señor. Si vences esa situación, te haré columna. Habla de columna, de firmeza, de estabilidad en el templo de Dios. Estabilidad eterna. Habla de un nombre nuevo que el Señor nos dará, el nombre de su Dios y de la santa ciudad en donde pertenecemos. Nos habla de identidad perpetua e identidad eterna y para siempre cuando estemos en el Señor. La iglesia de Filadelfia ha tenido esta promesa y tú y yo tenemos una puerta abierta día con día para poder tener esta promesa eterna. Y aunque estemos pasando lo que estemos pasando, chicos, poderle decir al Señor, Señor, yo sé que estoy pasando por situaciones, pero tú me has prometido que voy a ser un pilar, que voy a tener tu nombre escrito en mí, que soy propiedad tuya en todo momento. Y de ahí no me moveré. Dice el Señor en este versículo final, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una iglesia que tiene una puerta abierta. Mis amigos, esta iglesia es reconocida dentro del siglo XVIII. Déjame te digo lo que pasó. La iglesia de Sardis es la que está antes, ya te lo dije. La iglesia estaba dormida. La iglesia de la Reforma empezó a ponerse cómoda, amigos.
tan cómoda que empezaron a conformarse ya cuando dices, y déjame te digo, ya cuando dices, tengo que ir a la iglesia, ya es domingo, el miércoles tengo que ir y no vaya, no venga, mejor quédese en casa, aproveche el tiempo ahí, me pongas a mirar Netflix, otra cosa. Pero nunca haga las cosas a fuerzas de esa manera. Tiene que ser el amor y el agradecimiento al Señor lo que te motive día con día para buscar de Él. Esa hambre, esa necesidad, esa dependencia de decir, ya quiero que sea domingo para estar ahí, ya quiero que sea miércoles, ya no aguanto, ya me compraste el libro de la oración, quiero estar ahí. ¿No? Que realmente sea esto. La iglesia de Sardis empezó a morir. Se pusieron cómodos, se conformaron y dijeron, está bien así, no hay problema. Sin embargo, el Señor le dice, reaviva las cosas que están para morir. El Espíritu Santo empezó a llenar la iglesia de Sardis y salieron de ahí para llegar a ser la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia dijo, ya no queremos estar así. Ya no, hay una puerta abierta. Y si tienes una puerta abierta, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a entrar por ella? ¿No vas a tomar la oportunidad de esa puerta abierta? Filadelfia recibe una puerta abierta. ¿Y sabes? Este es el tiempo de las misiones. Después del tiempo de la Reforma, empezaron a salir hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos de amor, agradecimiento, para decir, no quiero estar en esta situación. Quiero vencer esta situación de pereza, de inestabilidad emocional, espiritual, y quiero salir a lo que el Señor tiene. Quiero entrar por esa puerta abierta. Y la iglesia empezó a salir, hermanos. Tengo unos nombres de misioneros que quiero darte en este momento. En el siglo XVIII. Aquí te van. El que inicia este inicio de la iglesia misionera el poder salir a las misiones es un hombre llamado Guillermo Carey, un zapatero. Él sale a la India a evangelizar y a misiones en el año 1793. Se dice que este hombre tenía 2 libros. El primero era llamado Los viajes del capitán Cook y el siguiente libro era la Biblia. Cuando este hombre leía los viajes del capitán Cook decía, ¿cómo puede ser posible que un hombre viaje tanto sin un propósito? Tiene que llevar el mensaje del evangelio. Este hombre no tenía dinero, amigos, y era un zapatero, componía zapatos. Sin embargo, llevó el mensaje a las denominaciones, a las iglesias. La Confederación Bautista de aquel entonces le abrió la oportunidad y él predicó Isaías 54. Y les decía, es necesario expandir nuestras puertas, expandir nuestra tienda con el mensaje del evangelio. Y este hombre entonces convenció a las diferentes iglesias de aquel entonces de que el mensaje del evangelio entrara por esa puerta abierta hacia la India. Y decía él, yo quiero ir a la India, pero no tengo dinero. ¿Has escuchado ese mensaje que muchas veces dicen los predicadores o los misioneros? Si no pueden ir tus pasos, que vayan tus pesos. Y podemos contribuir, hermanos, muchas veces con esta puerta abierta que el Señor pone para las misiones. Poder ser reconocidos. Por ejemplo, aquí, Capilla Calvario, el Puente, ser reconocidos como una iglesia misionera. Y cuando te pregunten, ¿y dónde están los misioneros? Pues en las misiones, pero somos parte de esas misiones cuando aportamos de las finanzas, cuando no podemos ir. Ahora, si quieres ir, habla con el final y nos vamos a Chiapas ya en febrero 14, vámonos a Chiapas y regresando tenemos muchos más viajes y hay oportunidades, hay puertas abiertas, pero si no puedes ir, créeme, tus finanzas son muy importantes y es una puerta abierta que Dios te presenta para que puedas realmente ser parte de la obra misionera. Guillermo Carey tuvo la oportunidad en 1793 de ir a la India y poder predicarle el evangelio a miles y miles de tribus en las Indias, aprender su lenguaje y poder llevar el evangelio para que fuera nuevamente cristianizada para la gloria del Señor. Hay otros como George Whitefield que viajaron de Europa hacia América del Norte. Juan y Carlos Wesley, los hermanos Wesley, que trajeron la forma de doctrina wesleyana de Europa hacia América del Norte. Carlos Finney, Hudson Taylor, David Livingstone, Adoniram Hudson
Y los últimos, que son de mis favoritos, Jim y Elizabeth Elliot. Hombres que vinieron de Estados Unidos a Centroamérica y a Sudamérica a llevar el evangelio, dejándolo todo, porque encontraron una puerta abierta de parte de Jesús para poder llevar a cabo esta misión de misiones. Sabes, todos tenemos esta puerta abierta día con día, tal como lo dije. Primeramente en tu familia, después en tu iglesia local, en tu colonia, en tu país. Pero si estás interesado en misiones nacionales o misiones internacionales, también hay puertas abiertas para poder hacerlo. Pero Dios está buscando hombres y mujeres comprometidos que guarden su bendita palabra, que vivan el amor fraternal. No puedes ir y amar a otros cuando no has aprendido a amar a tu propia comunidad, tu propia familia. Eso es algo muy importante, amigos. Y el Señor entonces nos llama a poder clamar por estas puertas abiertas continuamente. Hoy quiero invitarte, hermano, hermana, que me escuchas, a que podamos pedirle al Señor que siga abriendo estas puertas abiertas. Que tal vez somos una iglesia reconocida como debilucha, como esquinera, ¿no? Como débil tal vez. No hacemos mucha presencia en Facebook ni en otros lugares, pero el Señor nos conoce, que tenemos una dependencia total en Él. No te preocupes. Si algún día escuchas algún comentario, a lo mejor que ni Capilla Calvario es, ¿no? ¿Quién sabe qué denominación será? No somos denominación, somos un compañerismo cristiano. Y estamos aquí porque tenemos hambre y necesidad de la palabra y porque hemos recibido una puerta abierta. Pero quiero llevarte a este clamor día con día. ¿Sabes? Quiero cerrar con este versículo y se encuentra en Colosenses capítulo 4. Y es el apóstol Pablo nuevamente pidiendo en oración en lo que tú y yo vamos a pedir en oración el día de hoy. Capítulo 4, versículo 3. Al cerrar la carta a los colosenses, el apóstol Pablo está pidiendo oración por él, para que el Señor siga abriendo puertas. Vamos a orar el día de hoy y quiero pedirte que le pidas al Señor de todo corazón que Él abra esas puertas para ti personalmente, en cualquier área en donde Él te tenga, donde Él te lleve. Si es aquí mismo local aprovecha. Pero te voy a pedir que nos lleves en oración, mi esposa, un servidor, y a todos aquellos compañeros misioneros que tenemos que dejar la comodidad. Y tenemos que realmente reconocer que en Cristo estamos dependiendo para poder salir y hacer el trabajo que muchos no pueden salir. Y rogamos de tu apoyo, rogamos de tus oraciones primeramente, rogamos de tu apoyo financiero, rogamos por el apoyo y el soporte de familia y el poder decir, tenemos una familia allá en el puente que son una iglesia misionera. Somos una iglesia misionera que guardamos la palabra y aprovechamos cada oportunidad de puerta abierta. Dice el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 4, versículo 3 y 4. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Sabes? Este es Pablo rogando que se abra la puerta para poder seguir predicando la palabra de Dios, para que las personas sigan conociendo a Cristo. Pero tú vas a orar particularmente por ti, por tu vida, por tu familia, y ora también por aquellos misioneros, incluyéndonos a nosotros. Ahora, tal vez estás aquí y escuchaste este mensaje y dices, bueno, Pancho, yo ni cristiano soy, me invitaron, no he hecho mi confesión de fe en el Señor. No te preocupes, ¿sabes qué? Hoy el Señor ha abierto una puerta para ti. Dice su palabra en San Juan capítulo 10, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, recibirá la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna por lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Pancho, ¿qué tengo que hacer para ser un cristiano, para ser salvo? Confiesa a Jesucristo como tu Señor y como Salvador por medio de la fe. Cree que Él es el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día para salvarnos de la ira venidera, del pecado y darnos
la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo hay dos caminos. Podemos decir, hay dos puertas que están abiertas. El camino a la vida eterna en Cristo Jesús, el camino al Padre, y el camino, dice San Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, a la perdición eterna. Y todo aquel que rechaza a Jesucristo, solamente le espera el camino de perdición eterna. El infierno es real. Y es el camino que todos aquellos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida y al momento de morir no han hecho su decisión en Cristo, es el infierno, la perdición eternamente y para siempre. Pero el camino de salvación nos espera, no solamente en el cielo, sino el poder vivir una vida plena y abundante en Cristo Jesús, aquí en la tierra. Yo te pregunto en este día, ¿habrá alguien en este lugar que no conozca a Jesucristo como su Señor y como Salvador? El día de hoy Dios ha abierto esta puerta de oportunidades para tu vida. Levanta tu mano ahí donde estás. ¿No hay nadie? ¿Todos somos de casa? ¿Todos somos cristianos? ¿No? ¿Usted? ¿Le gustaría? Dos personas. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Así como está, puede ponerse ahí donde está. ¿Qué dice ahí? Iglesia, ¿por qué no me ayudas a orar? ¿Me acompañan en esta oración? Y al final, alguno de los líderes se va a acercar con ustedes y con mucho gusto podemos explicarle lo que resta. Pero así como están, ¿ustedes les gustaría en este día reconocer a Jesucristo como su Señor y como Salvador? Recibir el hermoso regalo por la gracia de Dios de la vida eterna, el perdón de pecados. ¿Sí? ¿Por qué no? Así como está, ahí como está, cierre sus ojitos, incline su cabeza. Iglesia, ayúdame a orar. Padre, te decimos, estamos delante de ti en este día, reconociendo que somos pecadores, que nos hemos alejado de ti, Señor, por causa del pecado. Dice tu palabra que somos enemigos tuyos y que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice tu palabra que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz de Calvario por mi pecado. Yo reconozco en este día que Jesucristo es el Hijo de Dios, que resucitó de entre los muertos para darme perdón de pecados y vida eterna. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Señor, por favor, lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a caminar desde el día de hoy en adelante en tu bendita palabra. Te doy muchas gracias por salvarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie, iglesia, y oramos al Señor para despedirnos? Y así como estamos, recuerda la oración. Pídele al Señor esa puerta abierta en tu vida, tu ministerio. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra, Señor. Hoy despertaste nuestras conciencias, Señor, por medio del mensaje de la Iglesia Filadelfia. Padre, yo sé que hay hermanos y hermanas que están más que dispuestos y disponibles a entrar por esa puerta abierta, Señor. Tú nos has llamado como una iglesia débil, como una iglesia, Señor, que tiene poca fuerza, pero que, Señor, guardamos tu palabra y dependemos de ti. Sabemos que día a día estás abriendo puertas de ministerio, de servicio, Señor, y de permanecer en ti. Padre, pero aún así te rogamos que sigas abriendo esas puertas y que nos muestres ese camino, Señor, para poder agradarte. Bendito Dios, yo te sigo rogando, Padre, por más misioneros, por hombres y mujeres que entreguen sus vidas, Señor, para poder agradarte a ti. Padre, desde el día de hoy enséñanos a caminar como una iglesia que está segura en quien tú eres y que tu gracia, Señor, sea suficiente cada día de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, amén. Dios les bendiga. Muy bendecido domingo.